Muy buenos días con todos. Hoy hablaremos de uno de los temas que tal vez pocos hemos pensado o meditado como una posibilidad. El podcast como ayuda para prevenir la violencia. Empezamos. Bien, para hablar del podcast como ayuda para prevenir la violencia, debemos tener una definición concisa de lo que es la violencia y una definición de lo que es el podcast. Por un lado, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, conceptualiza la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico. Puede ser contra uno mismo, contra otra persona, o un grupo o una comunidad. Esto que tenga muchas probabilidades de ocasionar lesiones de todo tipo. Nos referimos a daños psicológicos, trastornos o privaciones. También tenemos tipos de violencia, como la violencia autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Estas violencias tienen naturalezas físicas, sexuales, psíquicas, privaciones o por descuidos. Claro, es normal sentir mucha preocupación a la hora de tener que definir la violencia en el mundo. Por otro lado, tenemos el podcast. El podcast básicamente es un programa de radio, con la diferencia de su medio de transmisión, pues la radio se transmite por ondas electromagnéticas y el podcast por el internet. Siendo este un concepto popular, es la combinación de iPod y broadcast. Esto se acopló cuando Apple tuvo su ascenso en la industria. La violencia, siendo el inconveniente a tratar, pasa a ser introducida en cómo utilizar uno de los medios de comunicación de la actualidad, que ha ido evolucionando a lo largo de los años y tiene distintas funciones comunicativas, el podcast. Por ello, en este trabajo hemos decidido tomar la postura en la que el podcast apoya a la lucha contra la violencia. ¿Cómo puede el podcast ayudar a la prevención de la violencia? Bueno, la Fundación Convivencia, por su parte, es un centro de investigaciones educativas. Son colaborativas y promueven una sociedad más ética y equitativa. Cuentan además con un sitio web, donde puedes encontrar una variedad de información. Tenemos el ejemplo de el podcast Más allá de la escuela, organizado por la Fundación Convivencia por Marilyn González, donde tratan temas de educación para docentes y padres de familia. A grandes rasgos, en este podcast podemos encontrar 4 temas: la educación en tiempos de pandemia, reconocer, premiar y castigar, quién soy en la red y poder femenino. Bueno, de estos temas trataremos de indagar en el segundo: reconocer, premiar y castigar, pues en este la audiencia es informada acerca de ámbitos del castigo o la antigua violencia. En este episodio, los profesores Óscar Saldarriaga Vélez y Gloria Calvo indagan sobre la existencia y el uso del castigo en la escuela, siendo ligado a la historia y formas de utilización para la desobediencia. Tras el episodio se puede generar un aprendizaje, el cual se basa a los datos investigados y estudiados por los profesores, que ayuda a la población a entender la importancia de la corrección con amor. Es decir, este podcast ha ayudado a la población a entender aspectos acerca del castigo, el premio y cómo educar a sus hijos. Esto es uno de los ejemplos de muchos podcasts que están surgiendo acerca de cómo ayudar a prevenir la violencia o cómo informar a la población en general, pues este es el objetivo de los podcasts.